Hola, bienvenidos al canal por el estudio y por la fe. He llamado este programa La Doctrina del Reino, basado en Doctrina y Convenios 88-77, donde el Señor nos dice: y os mando que os enseñéis el uno al otro la doctrina del reino. La semana pasada iniciamos con el primer episodio, el cual titulé La autoridad para declarar, interpretar y aclarar la doctrina descansa en los apóstoles y profetas vivientes. Y el día de hoy habíamos quedado en el episodio número 2 tratar tres temas: la verdad divina, la doctrina oficial de la Iglesia y las opiniones o especulaciones doctrinales. Debido a que el tema es muy amplio y no deseaba tratarlo muy ligeramente, lo he dividido en tres partes. Es decir, este episodio 2 solamente analizaremos la verdad divina. Y para ello empezaremos con una introducción, ¿no? Vamos a ver qué dice la filosofía acerca de la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? Existen muchas teorías en la filosofía acerca de la definición de verdad. He elegido la que más concuerda con el Evangelio. Esta teoría dice lo siguiente: la verdad es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad. Por un lado tenemos lo que pensamos o sabemos y por otro lado la realidad. Y debe haber una correspondencia entre ambos. Por ejemplo, la afirmación "la Tierra es plana" no concuerda con la realidad. Por lo tanto, no es verdad. No es una verdad, es una creencia solamente. Por otro lado, la afirmación "la Tierra es un esferoide" sí concuerda con la realidad. Por lo tanto, es verdad, es una verdad. A esta teoría filosófica le llaman la teoría de la verdad como correspondencia. Bien, veamos qué nos dicen las Escrituras acerca de la verdad. ¿Qué es la verdad? El Señor en Doctrina y Convenios 93-24 le reveló al profeta José Smith: la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y cómo han de ser. Presente, pasado y futuro. Es lo que nos dice aquí, ¿no? en esta revelación. Y agrega un concepto más, Jacob 4:13: porque el Espíritu habla la verdad y no miente, por tanto habla de las cosas como realmente son y de las cosas como realmente serán. Así que estas cosas nos son manifestadas claramente para la salvación de nuestras almas. Agrega la realidad, ¿no? Lo que vimos en el concepto, en la introducción, ¿no? Veamos. Las cosas como son o como realmente son. Es decir, nos habla del presente, de por qué estamos aquí, cuál es el propósito de esta vida. En segundo lugar, el conocimiento de las cosas como eran, es decir, el pasado. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen real? Y en tercer lugar, el conocimiento de las cosas como han de ser, cómo realmente serán, el futuro, a dónde vamos, qué hay después de esta vida. ¿Con la muerte termina todo o hay otro lugar, otro espacio, otro estado, otra dimensión a dónde vamos?
Entonces, esto es lo que nos dicen las Escrituras acerca de la verdad, ¿no? El conocimiento del presente, el pasado y del futuro, ¿no? De cómo realmente es, era y ha de ser. Veamos qué nos dicen los profetas acerca de esto mismo. El elder Neal A. Maxwell, quien fue miembro del Quórum de los 12, declaró: para quienes creemos que siempre vamos a existir, es natural y prudente interesarnos en conceptos y principios que también van a existir siempre. La definición de verdad que se dio en 1833 respecto a las cosas como son, como eran y como han de ser, está relacionada con otro pasaje, porque el Espíritu habla la verdad y no miente. Por tanto, habla de las cosas como realmente son y de las cosas como realmente serán, claramente para la salvación de nuestras almas. Notemos la presencia de ese poderoso adverbio, realmente. El Evangelio de Jesucristo y la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días se ocupan claramente de realidades, de las cosas como realmente son y de las cosas como realmente serán, ¿no? Muy interesante esta explicación del elder Maxwell, ¿no? Esta declaración, ¿no? Podemos revisar esta cita, es en la revista Ensign en inglés de octubre de 1974. En la descripción del video voy a dejar el enlace para aquellos que quieran revisar esta cita en su lenguaje original, ¿no? En inglés. Ok, continuemos. Es de vital importancia saber que realmente hay un Dios, que realmente hay un Salvador, Jesucristo, que realmente habrá inmortalidad para toda la raza humana, que realmente habrá un juicio en el cual tendremos que responder por nuestros hechos, y que realmente hay un propósito en esta vida y un plan divino para dar felicidad al hombre. Cuando comprendemos estas verdades básicas, entonces sabemos lo que realmente importa, la manera de enfrentar la vida y en qué perspectiva poner al hombre en el universo. Es de suma importancia conocer todo el plan. En consecuencia, el adverbio realmente, tal como lo utiliza Jacob, es en alto grado significativo, ¿no? Esta es otra cita del elder Maxwell también, ¿no? Esto sí es un libro que él escribió, ¿no? Las cosas como realmente son, ¿no? Que está en inglés. Voy a intentar, si consigo el libro, lo coloco en la descripción, ¿ya? De lo contrario, les voy a colocar la fuente de la cita, de donde obtuve esta cita, ¿no? Del elder Maxwell. Bien, como vemos entonces ya revisamos qué nos dicen las escrituras, qué es la verdad, y qué nos dicen los profetas y apóstoles acerca de qué es la verdad. Vamos a seguir avanzando. Esto es muy importante. La verdad divina nos revela la realidad de todas las cosas, ¿no? Porque las escrituras nos enseñan, ¿no? El Señor declaró: porque por el poder de mi espíritu las he creado. Sí, todas las cosas, tanto espirituales como temporales. Doctrina y Convenios 29:31. Es decir, que existe una realidad espiritual y una realidad temporal. Una realidad de cosas espirituales y una realidad de cosas temporales, ¿no? Y entonces, para poder afirmar que conocemos la verdad, tenemos que conocer estas realidades, ¿no? Y sobre esto los profetas nos enseñan. Hay dos formas de encontrar la verdad. Repito, hay dos formas de encontrar la verdad, ambas útiles siempre que sigamos las leyes sobre las cuales se basan. Por un lado tenemos el método de la verdad
Por un lado tenemos el método de la verdad revelada, es decir, la revelación. Y por otro lado tenemos el método científico, ¿no? El método de la razón, del estudio, del análisis, de la investigación. Cuando buscamos la verdad sobre la religión, sobre Dios, sobre esta realidad espiritual, debemos utilizar métodos espirituales apropiados para esa búsqueda. La oración, el testimonio del Espíritu Santo y el estudio de las Escrituras y de las palabras de los profetas actuales. Los métodos de la ciencia nos llevan a lo que llamamos verdad científica, pero la verdad científica no es la totalidad de la vida. Aquellos que no aprenden por el estudio como por la fe, limitan su comprensión de la verdad a lo que pueden verificar por medios científicos. Eso pone límites artificiales en su búsqueda de la verdad. Entonces, al haber estas dos realidades, la realidad espiritual y temporal, la verdad divina nos puede revelar ambas realidades, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto en estos versículos de las Escrituras y a estas citas, ¿no? Estas citas, si ustedes ven un asterisco, las primeras y las segundas más pequeñas, son citas, una de Elder Richard G. Scott de la conferencia de octubre del 2007 y la otra es de Elder Dallin H. Oaks de la conferencia de octubre de 2018. Ahí ustedes pueden revisar estas citas, ¿no? Entonces me pareció muy interesante esta parte, esta reflexión, ¿no? Este análisis, ¿no? Entonces Elder Oaks nos exhorta, ¿no? Algunos tal vez somos muy racionalistas, muy, ¿cómo le podemos llamar? Confiamos solamente en aquello que se puede verificar por medio de la ciencia y el método científico, que si bien es cierto, es una de las formas de aprender la verdad, aplica más a lo temporal, ¿no? A lo material, a lo físico, ¿no? Más es insuficiente. El método científico no sirve para conocer las verdades de la realidad espiritual, ¿no? En ese caso necesitamos de la revelación, o como dice aquí el Elder Richard G. Scott, el método de la verdad revelada, ¿no? Muy bien, avancemos entonces. Ahora vamos a ver otros conceptos también relacionados con la verdad. Primero, ¿qué es lo que dice la filosofía? Aquí sí son ideas que tratan de contradecir o poner en tela de juicio lo que sabemos sobre la verdad. Según el posmodernismo, es decir, en la actualidad, los filósofos y científicos afirman que la verdad absoluta no existe, ¿no? Que la verdad es relativa. ¿Qué significa estas afirmaciones de verdad absoluta y verdad relativa? La verdad absoluta es un conocimiento completo y exhaustivo de la realidad, que permanece inalterable, que no cambia con el tiempo, que es eterno. En cambio, la verdad relativa se refiere a que nuestro conocimiento es incompleto, que contiene elementos que con nuevas investigaciones y descubrimientos pueden modificarse, precisarse, profundizarse y sustituirse por otros, ¿no? Entonces hay estos dos conceptos, ¿no? Si la verdad es absoluta o relativa. Y entonces surge esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿la verdad es absoluta o es relativa? Veamos ahora qué nos dicen las Escrituras. La verdad divina es absoluta. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Salmos 117, 1 y 2. Porque he aquí el Señor es Dios, y el Espíritu da testimonio, y el testimonio es verdadero, y la verdad permanece para siempre jamás. Amén. De acuerdo a las Escrituras, la verdad divina, la verdad que viene de Dios, es absoluta, no es relativa. Ahora veamos qué nos dicen los profetas.
El presidente Spencer W. Kimball nos dice: el definir cuál es la forma de vida pura, el Evangelio, no se trata simplemente de un asunto de opiniones. Hay verdades absolutas y verdades relativas. Muchas son las ideas que se han dado a conocer al mundo, que más tarde han sido cambiadas para adaptarlas al descubrimiento de una nueva verdad. Hay verdades relativas, pero también hay verdades absolutas, inalterables, que eran las mismas ayer, lo son hoy y lo serán por siempre. Estas verdades no pueden ser cambiadas de acuerdo con las opiniones de los hombres. A medida que la ciencia nos ha ido dando más conocimientos sobre el mundo que nos rodea, ciertas ideas vastamente aceptadas por los científicos han tenido que abandonarse en favor de nuevas verdades que se han descubierto. Algunas de ellas se mantuvieron firmes durante muchos siglos. La más sincera investigación científica a menudo solo llega hasta el umbral de la verdad, mientras que por otra parte existen hechos revelados que nos dan algunas verdades absolutas como punto de partida para que podamos comenzar a comprender la naturaleza del hombre y el propósito de su vida. Para aprender sobre estas verdades absolutas por medio del Espíritu, ellas son independientes en su esfera espiritual y deben descubrirse espiritualmente, aunque se pueden confirmar por medio de la experiencia o el intelecto. Podemos aprender sobre estas verdades absolutas por medio del Espíritu. Ellas son independientes en su esfera espiritual y deben descubrirse espiritualmente, aunque se puedan confirmar por medio de la experiencia o el intelecto. Dios, nuestro Padre Celestial, Elohim, vive. Esta es una verdad absoluta. Toda la gente que vive en la tierra podrá negarlo y no creer en él, pero él vive, aún a pesar de ello. Dios, nuestro Padre Celestial, Elohim, vive. Esta es una verdad absoluta. Toda la gente que vive en la tierra podrá negarlo y no creer en él, pero él vive, aún a pesar de ello. En resumen, una opinión en sí misma no tiene poder alguno con respecto a una verdad absoluta. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Creador, el Maestro de la única forma de vida pura que existe, el Evangelio de Jesucristo. El intelectual puede borrarlo de sus razonamientos filosóficos. El incrédulo puede burlarse de su existencia. Pero aún así, Cristo vive y guía los destinos de su pueblo. Esta es una verdad absoluta que no puede negarse. Los dioses formaron al hombre, le dieron vida y lo colocaron sobre la tierra. Esta es una verdad absoluta que no puede ser refutada con pruebas. 1.000.000 de brillantes intelectos pueden hacer conjeturas contrarias, pero seguirá siendo verdad. Spencer W. Kimball, en el artículo La verdad absoluta en La Leona de julio de 1979, las páginas 3 y 4. Impresionante, ¿no? Estas palabras del presidente Kimball, ¿no? Quien fuera presidente de la iglesia, acerca de que la verdad divina o las verdades divinas son absolutas. Continuemos. Ahora, ¿qué nos dicen las escrituras acerca de la verdad? Que Dios posee toda verdad y se la transmite a sus hijos. O, cuán grande es la santidad de nuestro Dios, pues Él sabe todas las cosas y no existe nada sin que Él lo sepa. Por eso decimos que Dios es omnisciente, porque Él sabe todas las cosas, tiene todo conocimiento. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca vienen el conocimiento y el entendimiento. Esto es muy interesante, ¿no?
toda sabiduría, todo conocimiento y todo entendimiento viene de Dios. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Entonces, como dice esta afirmación, ¿no?, en el título, ¿no?, Dios posee toda verdad y se la transmite a sus hijos. ¿Cómo nos la transmite? Por medio del Espíritu podemos conocer la verdad de todas las cosas. Avancemos un poco más. ¿Qué nos dicen los profetas sobre esto? ¿Qué nos dice el presidente Brigham Young, el segundo presidente de la Iglesia, ¿no? Nuestro Padre, el gran Dios, es el autor de las ciencias, el gran artesano, el gran organizador de todas las cosas. Él lo planea e idea todo. Y cada partícula de conocimiento que posee el hombre es un don de Dios. Interesante lo que nos dice el presidente Brigham Young, ¿no? Todo conocimiento, como vimos anteriormente, ya sea obtenido por medio del método científico o de la revelación, vienen de Dios. Él es el autor de todo conocimiento. Eso lo encontramos en los discursos de Brigham Young, ¿no? También les voy a poner ahí la cita en la descripción del video de la fuente de donde obtuve esta cita, ¿no? Ok, y aquí el presidente Joseph F. Smith detalla aún más de lo que dijo el presidente Brigham Young, ¿no? Joseph F. Smith también llegó a ser presidente de la Iglesia, ¿no? Dice: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como un Dios, son la fuente de verdad, de la cual todos los antiguos filósofos sabios recibieron su inspiración y prudencia, y de ella recibieron todo su conocimiento. Si hallamos la verdad en fragmentos en todas las edades, puede establecerse como hecho incontrovertible que se originó en la fuente de referencia y fue dada a los filósofos, inventores, patriotas, reformadores y profetas por la inspiración de Dios, ¿no? Nuevamente, ¿no?, todo conocimiento, toda verdad viene de Dios, ya sea que se haya descubierto por medio de la ciencia, de la filosofía o de la revelación. Toda verdad viene de Dios y nos ayuda a comprender tanto la realidad temporal como la espiritual, ¿no? Esta cita del presidente Joseph Smith es del libro Doctrina del Evangelio, ¿no?, en la página 29. También colocaré al final en los enlaces. Voy a colocar no solamente las fuentes de los recursos, en el caso que sean libros o artículos o enlaces, voy a colocar, ¿no?, el enlace, el artículo completo o incluso el libro completo también, ¿no?, para sus bibliotecas personales de ustedes, ¿no?, y si quieren revisar el contexto de la cita también. Ok, avancemos un poco más. Esta es otra afirmación, ya casi para terminar. Al obedecer la verdad revelada, se obtienen grandes bendiciones y finalmente la salvación. Es decir, necesitamos de la verdad, necesitamos conocer la verdad y obedecerla para ser bendecidos en esta vida y lograr la salvación y la exaltación. Y esto es lo que nos dicen las Escrituras sobre este tema. Porque el Espíritu habla la verdad y no miente. Por tanto, habla de las cosas como realmente son y de las cosas como realmente serán. Así que estas cosas nos son manifestadas claramente para la salvación de nuestras almas. Es un versículo que ya citamos, ¿no?, pero en este caso nos centramos en la última parte. Dice que la verdad nos es manifestada con claridad para la salvación de nuestras almas. Para lograr la salvación, regresar a la presencia de Dios, necesitamos conocer la verdad. Tenemos que buscar la verdad, comprenderla, aceptarla, vivirla, enseñarla, ¿no?, y perseverar en ella hasta el fin, para lograr la salvación de nuestras almas.
dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31, 32. Es muy interesante. Aquí es una lista de causa-efecto, ¿no? Dice que hablando a sus discípulos, ¿no? A los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, o sea, si es que nosotros permanecemos en las enseñanzas de Cristo, lo que Él enseñó en su palabra, en sus enseñanzas, si permanecemos, si vivimos sus enseñanzas, si practicamos, ¿no? Si obedecemos sus enseñanzas, nos convertimos en sus discípulos, ¿no? Dice, seremos verdaderamente sus discípulos. Y si somos sus discípulos, entonces conoceremos la verdad. Es decir, el Señor nos revelará la verdad de todas las cosas. Y entonces esa verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Lo vamos a ver más adelante en una cita muy interesante. Pero dice que la verdad nos hará libres, ¿no? El Espíritu de verdad es de Dios. Yo soy el Espíritu de verdad, y Juan dio testimonio de mí. Aquí está hablando el Salvador, al profeta José Smith, ¿no? Diciendo, Él recibió la plenitud de la verdad. Cristo. Sí, aún de toda verdad. Y ningún hombre recibe la plenitud a menos que guarde sus mandamientos. O sea, nosotros no podemos esperar tener la plenitud de la verdad si no guardamos los mandamientos de Dios. Es un requisito, ¿no? Para que se nos revele la verdad en su plenitud. Guardar los mandamientos de Dios. Ser rectos, ser dignos, ser puros. El que guarda sus mandamientos recibe verdad y luz, hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas. ¡Wow! ¡Qué tal promesa!, ¿no? ¡Qué tal promesa! Eso está en Doctrina y Convenios 93.2. Ok, entonces veamos ahora. Ya vimos que dicen las Escrituras acerca de las bendiciones que recibimos por obedecer la verdad. El elder Bruce R. McConkie, comentando la escritura que leí anteriormente acerca de la escritura de Juan, donde nos hablaba acerca de que la verdad nos haría libres, dice así, ¿no? ¿De qué seremos libres? Dice, seremos libres del poder condenatorio de la doctrina falsa, libres de la esclavitud del apetito y la lujuria, libres de las cadenas del pecado, de toda influencia mala y corrupta, y de toda restricción, y de todo poder inhibitorio, libres para alcanzar la libertad absoluta, la cual solo los seres glorificados gozan en su plenitud. ¿Qué tal? Qué hermoso comentario, ¿no? Que es el de Bruce R. McConkie, ¿no? Esta cita es de Bruce R. McConkie en uno de los libros que él escribió, que se llama Comentarios Doctrinales del Nuevo Testamento, el volumen 1, página 456, 457. También colocaré el enlace para que vean la cita, de dónde obtuve esta cita, ¿no? Sigamos. A un apóstol más moderno, elder Uhdorf. Si ustedes siguen el Espíritu, su búsqueda personal de la verdad inevitablemente los conducirá al Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Es posible que este no resulte ser el camino más conveniente. Es probable también que sea el camino menos transitado, y será el sendero con montañas que escalar, ríos y rápidos que cruzar, pero será su camino, el camino redentor del Salvador. Hermosas palabras de elder Uhdorf. Esto es un devocional que él dio titulado ¿Qué es la verdad? Fue un devocional del Sistema Educativo de la Iglesia el 13 de enero del 2013. Hermoso devocional. Está en la página oficial de la Iglesia, está tanto el texto como el video.
También voy a colocar el enlace en la descripción del video para que ustedes puedan verlo completo. Les recomiendo totalmente este discurso del Elder Woodruff, hermoso, hermoso acerca de la verdad. Bien, apreciados hermanos, realmente hay muchísimo que aprender. Tengo mucho material, muchas citas de escrituras, de profetas, de apóstoles, pero es imposible compartir todo en un episodio. Más adelante, cuando profundice en este tema de la verdad, agregaré otras cosas más que también he podido aprender con el tiempo, ¿no? He podido encontrar. Entre algunas de ellas, vamos a avanzar para explicarles a qué me refiero. En el próximo episodio, el episodio número 3, trataré acerca de la doctrina oficial de la Iglesia. Y ahí ampliaré un poco más acerca de algunos comentarios que ahora por el tiempo no lo hago sobre la verdad, ¿no? Sobre si la verdad, si poseemos toda la verdad, si Dios ha revelado toda la verdad o no. Ok, entonces, en este episodio número 3, donde hablaré de la doctrina oficial de la Iglesia, desarrollaré 3 temas. ¿Qué es la doctrina oficial de la Iglesia? ¿Dónde la podemos encontrar? Y la pregunta de todo lo que declaran o escriben los apóstoles y profetas es doctrina oficial de la Iglesia, también lo vamos a ver en el episodio número 3, ¿no? Ok. Hasta aquí terminamos entonces este episodio número 2. Espero que haya sido de su agrado, que haya sido instructivo y edificante para ustedes. Para mí lo fue. Hacer este repaso, esta investigación de estos temas fue muy instructivo, muy edificante, ¿no? Para mi fe y mi testimonio. Gracias por su atención. Repito, este es el canal por el estudio y por la fe y su programa La Doctrina del Reino, donde iremos cada semana, ¿no? Subiendo videos acerca de temas doctrinales, ¿no? Temas que nos ayuden a conocer, comprender mejor la doctrina del reino, ¿no? La doctrina de Cristo, la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y yo sé que lo que he compartido es verdad, ¿no? Que lo que he compartido acerca de la verdad ha venido a nosotros por revelación, tanto en las Escrituras como en las palabras de los profetas y apóstoles vivientes. Entonces los invito, como la vez pasada, les invito a suscribirse a este canal, a compartir también, ¿no? En sus redes sociales, ¿no? En este canal debajo del video, ahí pueden suscribirse. Al suscribirse se convierte el botón, le vuelven a dar clic donde se suscribieron y pueden escoger la campanita para que les lleguen los mensajes de notificación cada que suba un video. También ahí está el botón compartir, le pueden compartir y lo comparten en sus redes sociales. Y una manito arriba si les parece interesante, un me gusta, ¿no? Eso ayudará mucho a difundir este canal y el contenido que estoy preparando cada semana. Nuevamente, gracias por su atención y hasta luego.